ver con estos bienes, el que está en el punto uno y en el punto 3, que son bienes que no van a estar sujetos a depreciación. ¿Por qué? Porque en este caso dicen bienes no sujetos a depreciación ni agotamiento. Agotamiento implica por el uso, ¿no? Los terrenos de implantación, que serían los terrenos donde yo puedo armar el campus de la UTN, ¿m? Ese terreno donde se construyeron los edificios, el estacionamiento, los laboratorios, es terreno de implantación. Ahí se realiza una actividad que es un servicio educativo. Pero no está sujeto ni a depreciación ni a agotamiento. ¿Por qué? Porque su valor va a depender del valor fiscal de los terrenos, por lo cual ese valor fiscal puede subir o bajar de acuerdo a qué, de acuerdo a qué es lo que puede, digamos, puede haber un polo tecnológico que lo incorporen dentro de la zona aumente el valor fiscal de por sí sin hacer nada la facultad, o puede haber algún movimiento, por ejemplo, de tierras o constructivos que a lo mejor inunden esa zona, entonces la hacen inundable y pierde rápidamente el valor, pero sin ninguna acción de la UTN en este caso, de procesos hechos por la UTN. Sí, Valentín. Sí, por curiosidad, un campo en el que se hacen plantaciones, digamos, de soja, que es el que más suele generar impacto, ¿está sujeto a depreciación Estamos hablando o agotamiento? de terrenos de ahí serían terrenos no de implantación, sino terrenos, digamos, no estaría igualmente el terreno en sí. Lo que vas a tener es menor rendimiento, pero no está sujeto a la amortización. ¿Mm? Entiendo, entiendo. Minas, porque estarían sujetos a agotamiento, quizás, si uno no hace una buena variabilidad de decir, bueno, hoy planto soja, posterior lo roto a otro cultivo que tiene otro tipo de nutrientes y de fertilizantes, si no hago la rotación y no le permito, digamos, que no se pierdan los nutrientes de la tierra, lo que estoy es agotando la misma. ¿M? Son bienes sujetos a agotamiento, no a depreciación. ¿Sí? Bienes sujetos a depreciación son aquellos que maquinarias, instalaciones, equipos, herramientas, muebles, rodados, computadoras, todo lo que ustedes vayan a incorporar como recursos para realizar el proceso productivo. En una cuestión agrícola van a ser las máquinas, lógicamente, las cosechadoras, las sembradoras, los arados que utilicen. ¿Se entiende? Ahí tienen terrenos de implantación y explotación. La tierra agrícola, tal como una cuestión minera, es de explotación, por lo cual no está sujeto a depreciación, sino a agotamiento. En cambio, rodados, edificios que serían las instalaciones, no el inmueble. Herramientas, moldes, matrices, muebles y útiles, instalaciones, elementos de computación, maquinaria, sí estarían, digamos, sujetos. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, acá es lo que expliqué anteriormente. Los terrenos de implantación no se amortizan. ¿Por qué? Porque su valor va a subir o bajar en relación a qué? A lo que haya pasado, a lo mejor dentro de la zona, dentro del circuito en el que está. Imagínense en que, supónganse en que tenemos acá la facultad en el medio debes de no pensar solo en, bueno, sí, justo en Lugano, y están haciendo el ensanchamiento de la de Lepiane, ¿no? Supónganse con los movimientos de suelos y, digamos, incorporando que hubo mayor cantidad digamos, para una mejora en la circulación,
pero supónganse que no hayan analizado el efecto ambiental que puede llegar a generar en cuanto a la posibilidad de que el agua ante periodos grandes de lluvias, de periodos cortos de lluvia, pero de mucha intensidad, no tenga un buen desagote y eso empiece a inundarse. Estoy diciendo como para tener una idea. Bueno, ahí eso sería un impacto negativo, por lo cual no estaría por una cuestión hecha de la propia facultad que utiliza el terreno de implantación para su servicio de educación. Sería un efecto colateral, positivo o negativo, que genera la zona de por sí. Así que eso no van a estar, digamos, sujetos a depreciación, por lo tanto, a amortizarlos. Bueno, lo mismo dice de la explotación, sujetos a agotamiento, y después toman una situación del edificio, las instalaciones, es lenta y creciente, como es la amortización normalmente. Toma una situación de que cuando son instalaciones, que pueden ser tuberías o cañerías para, digamos, a nivel productivo tiene un fuerte impacto al principio, pero después se va desacelerando. Y después nos dicen de a lo mejor equipos productivos, va a depender su mayor o menor depreciación de acuerdo al tipo de producto que realizan. Dicen si las máquinas y equipos producen productos innovadores para el mercado, van a tener una depreciación creciente. Pero eso implica, ¿por qué? Porque cuando ¿es algo estandarizado? No, pero se supone que cuando son innovadores los productos, cuesta más ubicarlos en el mercado porque hay que hacer docencia, hay que explicar el porqué de la innovación y cuál es el beneficio a la tecnología que dejan obsoleta. Por lo cual, la inversión y el desarrollo no se compensa con las primeras ventas, necesitan un tiempo para poder realmente generar utilidades positivas, por lo cual la depreciación, las cuotas de depreciación se, digamos, recomienda que sean más chicas al inicio y después más grandes, por eso depreciación creciente. Cuando uno hace un proyecto con un producto innovador, se dice estadísticamente que el 3% de las personas, mercado meta de ese proyecto, son las que toman una innovación temprana. Después viene el 33% de los adaptadores tempranos y el 33% de los adaptadores tardío y posterior los rezagados. Por lo cual, un 3% del mercado no llega a cubrir los costos invertidos en I más D. Por eso se recomienda un sistema de amortización que las cuotas iniciales sean más bajas. En cambio, en maquinarias, que ya los productos están instalados en el mercado, que ya son conocidos, que ya están siendo adoptados, aunque sea por productos vendidos por la competencia, productos nuevos para mí, pero no para el mercado, tienden a tener, digamos, a lo mejor un sistema de amortización decreciente. ¿M? Bueno, ahí lo tenemos los dos aspectos. ¿Qué implicaría creciente o decreciente? Vamos a ver qué es lo importante. Y primero separar la vida útil tecnológica de la económica. La vida útil tecnológica está evaluada desde lo técnico, como la palabra lo dice. Es decir, si tengo un manual técnico, yo voy a saber que en el buen uso del producto, cuál podría llegar a ser su vida útil para que en algún momento se tenga que recambiar. Voy a tener un periodo de infancia, de madurez y de vejez. Esto es lo que se le llama el sistema de la palangana, en cual ustedes seguramente lo habrán visto en ingeniería, en relación a las fallas. Al principio las fallas son mayores, ¿por qué? Porque uno tiene que adaptar a esa nueva tecnología, adaptarse a esa máquina con los empleados y la combinación entre la materia prima, la mano de obra y la máquina nueva. Se necesita docencia, se necesita aprendizaje, entonces es muy factible que se hagan pruebas y que haya mayor niveles de desperdicio hasta poder calibrar la misma, por lo cual las fallas al inicio son mayores. Una vez que uno empieza
a adaptar a esa nueva tecnología, comienza con un periodo de madurez. Acá es como que se combina mejor todos los recursos que está siendo utilizado en esa máquina, está el efecto aprendizaje. Y después, lógicamente, empieza a subir las fallas y esta suba de fallas tienen que ver con digamos, que se descompone, con que determinada cuchilla de una máquina hay que hacerle un recambio, hay que hacerle algún mantenimiento preventivo, si ya las fallas se comienzan a ser muy elevadas, el mantenimiento predictivo te lo debo, quedó anulado y ya estamos haciendo reactivo posterior a la falla, por lo cual tendríamos que analizar situaciones de ineficiencia. Pero acá ya me estaría demostrando técnicamente que la máquina hay que analizar si conviene realizar, seguir haciendo mantenimiento o si conviene directamente reemplazarla. ¿M? Esto es la vida útil tecnológica. Tecnológica. ¿Está? Cada producto tiene una ficha técnica, tiene una vida tecnológica. Acá tienen un ejemplo de vez de una máquina, creo, sí, hay de una máquina, ¿no? Bueno, dice fallas tempranas, pueden ser por montaje, problemas de materiales, lo que recién expliqué. Fallas normales o adultas tienen que ver con el efecto, digamos, ya aprendizaje, entonces son cuestiones que tienen que ver con cambiar algún filtro, con afilar alguna cuchilla. Y fallas de desgaste o tardía ya tiene que ver con específicamente situaciones que están mostrando que se usó bien la máquina, pero ya hay un desgaste generalizado. Acá ponen el caso que podemos pensar en el proyector de la facultad. Pequeña fracción de fallas totales. Cuando hay un envejecimiento, la luminosidad de la lámpara empieza a ser muy amarilla, anaranjada, ya digamos está mostrando indudablemente un desgaste en cuanto a cantidad de uso. La vida útil económica no es exactamente igual que la vida útil tecnológica, es más corta, vamos a ver, pero sí que está expresando partes de esa vida útil tecnológica, porque cuando yo tenía fallas, las fallas, ¿cómo se traducen en una empresa? En costos, en definitiva. Tengo fallas, tengo mayor nivel de scrap, tengo fallas y paradas de máquina, todo eso se expresa en costos. En situaciones normales, sin ninguna falla, los costos están en 10. En situaciones anormales, cuando muestran algún tipo de inconveniente técnico, pasan a 12, a 15. Bueno, tengo fallas, son costos. A medida que voy aprendiendo en el proceso, los costos van bajando. ¿Por qué? Porque el ser humano va conectándose mejor con la máquina y con los materiales utilizados. Hay una mejor combinación. Voy a rutinizar la actividad y empiezo a bajar los costos. Después hay un costo constante y después los costos empiezan a aumentar exponencialmente, que son estos costos crecientes. Ahí es el costo del equipo total. ¿Cuándo me estaría demostrando que tengo que estar haciendo ese análisis que vimos antes de, che, tenemos la posibilidad de tener dinero, capital propio, capital prestado para poder cambiar la máquina? Bueno, este es el momento. Cuando ya los costos empiezan a subir, ahí uno analiza, invierto en una nueva tecnología, tengo los recursos para hacerlo primero. ¿Tengo capital propio, capital prestado? ¿Cuál me conviene más? Lo analizamos anteriormente. Y si tengo, bueno, realizo el recambio. Si no, voy a tener que hacer mantenimiento preventivo con mayor asiduidad para que ese costo sea, digamos, se pueda de alguna manera empezar a reducir. No me queda otra, sino tercerizar en algo del proceso. Eh, cuando incorporo una nueva máquina, como esa nueva máquina tiene una mejor productividad, se entiende que si voy a hacer un recambio es una tecnología mejor, que realice mayor cantidad de producto en menor tiempo, que tome un sistema de gestión más ágil para que me reduzca tiempos, cualquiera sea el equipo que tenga que realizar, los costos van a ir para abajo. Entonces, los costos por unidad de producto, ¿no? Entonces, ahí se reemplaza el producto. Entonces, la vida útil económica siempre es anterior a la vida útil tecnológica. Yo puedo seguir utilizando la máquina, puedo tener un auto de 30 años. ¿m?
pero no quiere decir que tenga que ir analizando su mantenimiento y los costos que yo estoy analizando. Si después no lo puedo cambiar, porque indudablemente no tengo el dinero, sí tengo que ser consciente que mis costos en ese proceso no los puedo bajar. ¿Mm? Entonces ahí tenemos esa situación. ¿Quedó claro? O sea, es como ¿Mm? una especie de evaluación de qué, de cuánto me va a durar algo que compro Sí. eh, para, como para anotarlo después en lo que corresponda, digamos, registrarlo. Supónganse, yo en la facultad, en el departamento, teníamos que hacer hace ya un año atrás, un pedido de compras. ¿Por qué? Porque no había una computadora, un CPU era, no era todo, digamos, no era la pantalla, sino el CPU solo, el teclado y el CPU. ¿Por qué? Porque vinieron la gente de TIC, analizaron y dijeron, ya esto está obsoleta, no tiene sentido seguir invirtiendo porque realmente no la vamos, dentro de una semana nos vas a llamar de que está fallando porque tiene ya una obsolescencia muy grande. ¿Qué se hizo? A patrimonio se le envió la baja de esa unidad, después se verá si se puede vender en partes, digamos, eso no es mi métier, pero digamos, de alguna manera a ver si pueden recuperar algo, pero sí tuvieron que incorporé en las compras un nuevo CPU. Cuando viene ese CPU viene con una característica técnica que digamos, tuve que solicitar de acuerdo a mi actividad dentro del departamento, cuál era la que se adecuaba en base a una licitación, lógicamente, porque son compras públicas, por lo cual va a tener una vida útil tecnológica que lo trae desde la fábrica, del fabricante. ¿M? O el importador con la característica técnica del fabricante que lo hizo. Esa es la vida útil tecnológica. Ahora, la vida útil económica es expresar esa vida útil económica expresada en costos. ¿Mm? Cuando uno expresó en costos, ¿qué dijeron los chicos de TIC? ¿Por qué me dicen obsoleta? Porque yo cada rato iba a tener que hacer un ticket diciendo service, service, service. Eso es constantemente que uno no puede hacer su tarea. Exprésenlo en una máquina, serían paradas constantes de máquina. Entonces implica costos. No cumplir con la entrega de pedidos. Miren todas las cosas hacia atrás que se originan, que entonces conviene directamente el recambio. ¿Se entiende? Mm. Ahí va, sí. Profe, Sí. profe, le puedo hacer una pregunta. Yo estoy medio mareado cuando explicó la diferencia entre depreciación creciente y depreciación decreciente. Porque yo imaginaba que, digamos, cuanto más nuevo es el producto o la máquina que estoy teniendo, digamos, la amortización debería ser más alta, ¿o no? Ahora, si me aguantás, porque quizás lo vas a entender bien, si me aguantás unos slides más, volvémelo a preguntar. ¿Cuál era? ¿Quién habló recién? Porque justo no lo veo ahora. Yo, profe, Patricio. Patricia, bueno, y ahí a lo mejor directamente ya lo vas a entender cuando veamos la diferencia entre creciente, decreciente y constante, que son los tres sistemas que vamos a ver. ¿Y por qué un producto innovador? Entonces ahí te lo vuelvo a explicar, le conviene que sea creciente y no decreciente. ¿Mm? ¿Está? ¿Te Ah, ok, parece? gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos a llegar al análisis de ese sistemas, de esos sistemas? Bueno, tenemos que saber el valor inicial. ¿Y cuál es el valor inicial de la computadora que Silvana pidió para el departamento? ¿Es el valor de compra? Bueno, es el valor de compra, en lo que figuraba, más todo, digamos, los gastos que se tuvieron para llegarlo y instalarlo en el departamento. El importe abonado en la compra, el de la factura, fletes y seguros si hubo flete, que alguien que lo tuvo que pagar un flete para que lo traiga el fabricante a la, digamos, a la
la facultad, si hubo que pagar seguros, imagínense que si fuera una máquina, algo de un laboratorio y que tenemos que importarlo, bueno, si hay seguros también o fletes internacionales, que muchas veces pasa, son a lo mejor insumos que no se tienen a nivel local y hay que importarlos, o es una maquinaria o un equipo de laboratorio que hay que importar. Bueno, ahí voy a tener todos los gastos y hasta su instalación. En el caso de una computadora, la instalación es muy, muy fácil. En cambio, a lo mejor un equipo, una maquinaria, ya los gastos asociados a la instalación es mayor y quizás necesito hasta que venga alguien de la empresa proveedora, quien me vendió la máquina, para poder, digamos, instalarlo y para también darme a lo mejor un aprendizaje, digamos, una enseñanza de cómo ponerlo en la puesta a punto. Entonces, ¿qué dice? Impuestos que no se recuperan. ¿Cuáles son estos impuestos? A las importaciones, los impuestos que se tienen de aduana, eso no se recuperan, los de aduana. Otros gastos para la puesta en marcha, bueno, materias primas, materiales para ir haciendo esa puesta a punto, la calibración de la máquina, la mano de obra que voy a tener que pagarle, a lo mejor ya sea interna o externa, para que vayan calibrando, para que vayan aprendiendo en la utilización, y costos indirectos asociados en general. Esa máquina es de una empresa china que la entrega a través de un representante acá y que ese representante hace un curso de capacitación también a la gente que lo realiza, pero lógicamente va a cobrar un costo. Bueno, costos indirectos. Entonces, si uno se pone a pensar, es el valor inicial de compra más todos los gastos necesarios para la puesta a punto. ¿Mm? Ese es el valor inicial. Y eso es lo que estaría expresado como el valor del bien que ingresó. Todo esto más esto. ¿Está? ¿Cuál es el valor final? Bueno, el valor final se le llama valor final o de recupero. Es cuando uno quiere vender esa máquina porque considera que quiere recambiarla. Entonces, el valor final, ¿cómo se calcula? Bueno, ¿cuánto me paga el mercado? Que sería ese valor de recupero o rezago. Tengo una máquina, tengo una computadora usada, ¿cuánto me pagan por él en el mercado? Más que, digamos, menos que todos los gastos que necesite para desmantelarlo del lugar. Supónganse que es una máquina que se necesitó hacer una instalación específica para incorporarla en la planta. Tengo que desmantelar eso, tengo que hacer, digamos, camino inverso. Tengo que ver si lo tengo que enviar directo al comprador y tengo que tenerlo un flete. Si es una máquina que tiene que estar exhibida porque no encontré todavía quien lo quiera enviar, tengo que tener gastos también de, a lo mejor para una empresa que lo tenga que vender, o si lo vendo a través de a través del e-commerce, qué comisiones me cobran para vender esa, esa, digamos, herramienta, ese rodado, etcétera. Entonces, el valor final es cuánto me paga el mercado más, digamos, menos todos los gastos que necesito para ponerlo en manos de quién, del nuevo comprador. ¿Está? Como si yo dijera, bueno, ¿cuánto me paga el mercado por el auto? Tanto, pero a su vez tengo gastos. ¿Qué tengo? Tengo que ver si tengo al día la BTV, si no tengo que hacerla, tengo que hacer la denuncia de venta, tengo que digamos, venderlo a través de alguna aplicación porque lo quiero vender por mi cuenta, o voy a Kavak y lo quiero vender, bueno, ¿cuánto me cobra de comisión? ¿Cuánto me rebaja entonces? Bueno, eso sería el valor final o de recupero. ¿Se entiende? ¿Mm? Y la amortización, que habíamos dicho que era el registro contable, que me permitía poder tener una cuenta que me pudiera recapitalizar, es decir, revalorar esa pérdida que tengo de los bienes por su uso en forma constante dentro del proceso, es lo que es el registro contable. ¿Qué acciones tiene la amortización? Tiene tres funciones. ¿Qué funciones? La contable es la que estaría diciendo valorizar ese activo. Tengo que expresar que la máquina la compré a 100.000 con todos los gastos incluidos, pero yo ya la amorticé
en un 20%, por lo cual esa pérdida de valor la tengo que reflejar en el activo con una regularizadora del activo que se llama amortización acumulada. Entonces voy a poner 20.000 en signo negativo. ¿Por qué? Porque realmente lo que tengo son 800, no me acuerdo si era 100.000, bueno, supónganse en 100.000, 80.000 del valor de esa máquina. Ya no tengo 100.000 como era el valor inicial. ¿Por qué? Porque una parte ya la fui entonces la reflejé contablemente. Estoy reflejando esa depreciación. Tengo una función financiera. ¿Por qué la función financiera? Porque la manera de poder capitalizar esa pérdida de valor es a través de convertir un capital fijo, que era esa máquina, en capital circulante. Nosotros lo vimos cuando vimos factores productivos, que la amortización formaba parte del capital circulante. Entonces ahí lo que se hace es transformar ese activo fijo inmovilizado en un capital circulante. Esa es la función financiera. Y una función económica, ¿qué sería la función económica? Me permite reflejar una pérdida de valor, recuperarla. ¿Cómo? A través de una cuenta de costo fijo, que es la amortización. ¿Qué tiene como función o objetivo? Reconstruir ese valor del activo fijo a través de qué? A través de convertirla en un costo y contemplar ese costo a través de los ingresos por venta. Yo tengo un costo fijo de la amortización de la máquina que cuando yo estoy analizando los costos lo tengo que tener contemplado para saber entonces cómo queda la utilidad de la empresa, cuáles son mis precios de venta, menos todos los costos. ¿Se entiende? Función contable, función financiera, función económica. Función contable la expreso en el activo con una cuenta que es regularizadora, que va a ir en signos negativos, porque me está diciendo, che, no tenés 100.000, porque si no estaríamos sobrevaluando, nunca se desgasta ese bien. Tenés 80.000, porque 20.000 ya lo tenés en amortización acumulada, año tras año. Una financiera, movilizo un capital inmovilizado de activo fijo transformándolo en circulante. Y una vez que lo transformé en circulante, la función económica es transformarlo en un costo fijo para poder, digamos, contemplarlo, recuperarlo sería a través del ingreso por venta. ¿Se entendió ahí las funciones de la cuenta amortización? Profe, en un momento también habías mencionado que después de cierto tiempo se deja de amortizar Sí. y como que se calcula en base a cierto tiempo. Si después ese tiempo sigue teniendo vida útil, ya no se considera la Ya amortización. no tenés que expresarlo más en el activo siguiendo reduciendo. ¿Por qué? Porque Claro, ya quiere lo decir que cubriste. llegaste a tu valor final. Claro, Claro. Es ahí decir, está. yo puedo tener una máquina, la máquina, supónganse, esto lo pone la FIP, ARCA sería. Productos de informática 3 años, son estandarizados desde afuera. Inmuebles 50 años, máquinas a veces son 30 años. En este caso, máquinas y equipos 5 era más para un equipo de informática, un vehículo 5 años. Ahora, ¿puede tener la empresa un vehículo que tiene más de 5 años y lo utilice para entrega? Claro que sí, pero ya está todo amortizado. En el momento que quiera, lo venderá. ¿Está? No tiene que seguir amortizándolo después de los 5 años, ya estaría todo amortizado, pero puede seguir utilizando porque su vida tecnológica le han hecho un buen uso, le han hecho mantenimiento, por lo cual puede continuar tranquilamente, pero no se necesita seguir amortizándolo contablemente. Esto es lo que muestran el capital fijo y capital circulante. La máquina, como la empecé a usar, ya se depreció. Entonces, acá hay una descapitalización. ¿Qué implica descapitalización? Pérdida del valor de capital. Yo tenía la máquina en 100.000 y ahora la tengo que expresar que vale 80.000. Porque el auto no es lo mismo, lo compré en 38 millones y después de un año ya no vale 38 millones porque tiene
qué sé yo, 20.000 kilómetros. ¿Se entiende? Entonces tengo que expresar esta depreciación. ¿Y cómo recupero esta pérdida que expreso en los libros contables? A través de convertirla en circulante, en la cuenta amortización, que esta sí es una cuenta de pérdida. ¿Mm? ¿Está? La convierto en circulante y como las cuentas de pérdida están en el cuadro de resultados, yo la puedo contemplar y recuperar a través de los ingresos por venta, si la tengo contemplada, si la visualicé. Es como un costo de materia prima sería variable, pero el costo del alquiler que es fijo lo tengo que contemplar dentro de todos los costos de la empresa. Bueno, acá sería la amortización de una máquina, de un auto, costo fijo. Profe, No. Sí. y esto iría en algún lugar del balance? La cuenta amortización iría en el balance, la cuenta amortización acumulada iría en el balance, la cuenta amortización va a ir en el cuadro de resultados. ¿Mm? ¿Está? Porque es pérdida. Acuérdense que en el cuadro de resultados son los ingresos y egresos. En cambio, en el patrimonio, las cuentas patrimoniales son de activo, pasivo y patrimonio neto. La amortización acumulada sería una cuenta regularizadora del activo. ¿Mm? Ah, Imagínense, ok. imagínense en que, vuelvo a repetir, ingresa una máquina, valor 100.000. Ese es el valor de compra. Yo lo tengo que poner como un activo no corriente, un bien de uso que aumenta. ¿Cuenta cuál? Bienes de uso. Dentro de bienes de uso, maquinaria, CNC. Lo puedo identificar más todavía. Después de un año se depreció un 10%, por lo cual tengo que expresar que ya no es 100.000, es 10.000 que hubo de amortización acumulada, es decir, que el valor del libro de esa máquina ya son 90.000. ¿Se entiende? Entonces, si alguien quiere decir, che, ¿cuántos son? Vamos a evaluar los activos que tiene la empresa. No tiene un activo de 100.000, tiene un activo de 90.000 porque hubo una depreciación. Entonces, la regularizadora del activo actúa ahí de esa manera, mostrando en los libros contables la pérdida del capital a través de qué? De la amortización acumulada, que sería esa regularizadora del activo. ¿Sí? No la confundan con la cuenta amortización, que es una cuenta de egreso, de pérdida. Profe, Va una a estar en pregunta. el cuadro de Entonces, resultados. perdón, una consulta, profe. Entonces, digamos, en la acumulada siempre iría bajando el valor Sí. del insumo, Hasta llegar digamos, a y un después, punto que ya está todo amortizado. claro. Pero eso estaría en la amortización común, digamos, ¿no? En el balance patrimonial, donde están las cuentas de activo. ¿Mm? Ustedes, Eh, pero, ustedes tienen cuenta de activo y tienen cuentas de cuadro de resultados. Esperen un minuto a ver si. A ver. Ustedes una ecuación patrimonial tenían activo, vamos a poner activo corriente, tenían activo no corriente. Y después tenían pasivo corriente, pasivo no corriente y tenían patrimonio neto. Esa era, digamos, las cuentas que ustedes tenían para el armado de un balance. Esto estas eran las cuentas que ustedes tenían para el armado de un balance. Por lo cual, estas eran las fuentes de ingreso, un proveedor, sueldos a pagar, etcétera. Pasivo no corriente, acreedores bancarios. ¿Está? No, vamos a agregar más acá. Patrimonio neto, la cuenta capital social, puede ser, social.
la cuenta resultado de ejercicios anteriores. Eso van a estar ahí. Y en el activo va a haber caja o disponibilidades. Va a haber deudas de clientes, que sería deudores por venta. Va a haber bienes de cambio, que ahí sería materia prima, materiales, productos terminados. Y va a haber bienes de uso, maquinarias, rodados, patentes, etcétera. Ustedes acá tienen cuentas, ¿está? El activo, todas estas cuentas del activo, tiene que ser igual a pasivo más patrimonio neto, habíamos dicho. A pasivo más patrimonio neto. Esa es la ecuación patrimonial. Si ustedes tienen maquinarias y esas maquinarias son 100.000, bueno, puse 1.000.000, no importa, 1.000.000, no 100.000 ya que estábamos en 100.000, pero es lo mismo. Este es el valor de compra, se tuvo que expresar cuando se compró una máquina, se incorporó en el balance, que es el balance patrimonial o balance general. Se incorporó una máquina a un valor X, 100.000. ¿Está? Después de un año, esto fue 2025, después de un año, lógicamente esta máquina se usó y se desgastó, entonces hay una regularizadora del activo, regularizadora de activo, que es amortización acumulada, y en este caso me va a estar expresando que se depreció en 20.000. Por lo cual, el valor del libro de esa máquina, y también lo mismo para el rodado, va a ser el valor real del libro. Si me dicen, Silvana, supónganse que tenemos que evaluar qué es los activos que tenemos. Bueno, eh, entonces hacemos el corte acá. El valor del libro son los 100.000 menos los 20.000, son pesos, 80.000. Esa máquina no vale 20.000. Bueno, acá está expresando contablemente la pérdida del valor a través de qué, de una regularizadora del activo que cómo se expresa de manera negativa para ir descontando, mostrando el desgaste de la máquina. Si tengo que hacer un corte y tengo que decir, che, ¿con qué bienes cuenta la empresa? No cuenta con un bien de 100.000, otro de 10.000, otros de 30.000. Cuenta con uno de 80.000 más todos los otros. ¿Por qué? Porque hay una parte que ya está amortizada. ¿Se entiende? Entonces, este es el proceso de la función contable. La función económica va a estar expresada en el cuadro de resultados, porque ¿qué expresa una función económica? El cuadro de resultados, ingresos y egresos, no la ecuación patrimonial. Acá son las ventas, los costos de lo vendido, utilidad bruta o contribución marginal, vamos a ver, según, Perdón, profe. y los gastos. Y Una dentro de esos consulta. gastos va a estar la amortización. Sí, La regularizadora del activo que pusiste ahí sería la amortización acumulada, dijiste, ¿no? Que no había sí. confundido de la otra, ¿no? La otra, la amortización, va a ser cuotas de amortización mensuales o anuales, de acuerdo a cómo expreses el cuadro de resultado. Esto Ah, es lo está bien. acumulado en todos los años hasta desde que se compró la máquina. Acá no. Acá va a ser expresado es si el cuadro de resultado es anual, la amortización, la cuota de amortización del año. Y va a ser un costo fijo. Y después eso me va a dar una utilidad antes de interés e impuestos. Y después, si tengo interés, se lo voy a poner, pero ven que acá hay hay utilidad antes de impuestos. Y voy a poner el impuesto a las ganancias. Acá hay cuentas de egreso y ingreso. Y acá voy a tener la utilidad neta. Acá tengo todos. Esta es de ingreso, egreso. Acá me está reflejando una ecuación.
egresos, la amortización costo fijo, acá donde puse gastos, todos los gastos de todos los departamentos. Acá me da una utilidad, acá me dice intereses, egresos, me dice cómo queda esa ecuación y me da impuesto a las ganancias, egreso. Y acá me dice cómo quedó ese ejercicio, cuál fue la utilidad. Entonces, estas son cuentas de resultado. Estas son cuentas de balance patrimonial. La única cuenta de resultado que forma parte del balance patrimonial al final del ejercicio es la utilidad neta. Llega al final del ejercicio y tengo que poner la utilidad neta del ejercicio cerrado. Acá, ¿dónde? En las cuentas de patrimonio neto. Es la única cuenta que es de, digamos, de... ¿Cuál voy a usar? Vamos a usar esta. La única cuenta que en definitiva me estaría relacionando una con otra. Ahí ya. Tengo que haber usado otra, pero no importa. Sí, voy a hacer. Vamos a buscar otra. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Mm? Ahí se ve más claro, sí. Profe, una consulta. Acá Usted es recién otro había dicho, o diámetro, sea, ¿no? si bien se entendió, eh, mi consulta es, dijo que una es como que se expresa de forma negativa y otra positiva, ¿no? O sea, si en este caso la negativa es la Acá acumulada esto porque se va es un restando gasto, por lo del cual valor. todos los gastos son negativos. No, eso sí, pero en el otro, digamos, en la acumulada, también Acá representa es algo lo que negativo. entró. Estamos ¿Cuál es descontando, lo sí que o sí. tenemos? Tenemos la máquina. Vos tenés un auto en tu capital suponete que vos sos, vamos a pensar no en una empresa, en ustedes. Se compran un auto. ¿Entra negativamente? No. La compra de un auto es que tenés más capital, más activo, más bienes, por lo cual entra positivo. Pero cuando vos lo vas desgastando, tenés que reflejar la pérdida de valor, porque a fin del año vos no tenés un auto de 100.000, tenés un auto de 80.000 y ahí es lo que va negativo. La regularizadora, por eso la palabra regularizadora, ¿qué regula? La pérdida del valor del activo. ¿Por qué? Por su uso. ¿Está? Esto está Sí, sí, negativo, estos buenísimo. 200. Ahí. ¿Mm? Pero cuando ingresa, no, porque es mayor bienes para la empresa. Tengo un rodado, tengo patente, tengo maquinaria, tengo bienes de cambio. Los activos pasivos, ¿m? Patrimonio neto son todos cuentas que están expresadas positivamente, salvo que la utilidad neta, que si esto me da una utilidad neta negativa, la tengo que expresar acá como negativa, porque es el resultado de toda la operación. Pero acá donde dice la deuda con el proveedor, mi deuda asciende a 100.000 pesos, yo lo pongo positivo, no negativo. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, buenísimo. Profe, hay una pregunta. Ahí en lo que es patrimonio neto también podría entrar lo que son reservas, ¿no? O sea, está el resultado del Sí, ejercicio anterior y sí, yo reservas. puse acá muy Ah, resumido, ok. puede ser reservas legales, Listo, listo. reservas facultativas, resultados de ejercicios anteriores, capital social, utilidad neta del ejercicio último, utilidades acumuladas de ejercicios anteriores que no se usaron. ¿Mm? Todo eso va ahí. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Sí? Eh, Bueno, vamos a ir terminando en esto, pero digamos para allá, como para que lo tengan, así descansamos un poco, pero vamos para este. ¿Qué amortizo entonces? ¿Cómo saco las cuotas? Y es muy simple. Ya tengo el valor final, inicial, como lo calculo y tengo el valor final. De ahí sale el valor amortizable, la diferencia entre valor inicial y final. Entonces, la cuota de amortización va a depender del sistema que utilice. Si la cuota va a ser siempre igual, si va a ser creciente o decreciente. Entonces, primero hay que determinar el valor amortizable. Para eso necesito saber cómo calculo el valor inicial y cómo calculo el valor final. Cuota de amortización, vamos a ver los tres sistemas. ¿M? Y valor residual, ¿qué es el valor residual?
Es el valor inicial del bien, lo que recién vimos en el Excel. El valor inicial del bien, el bien vale 100.000 pesos, esa máquina o ese auto, y el valor al momento en que yo quiero analizar es el valor, digamos, residual o del libro, es aquel valor una vez deducido las amortizaciones acumuladas, es decir, 80.000. Entonces, valor inicial menos las amortizaciones acumuladas hasta el momento que me están solicitando es el valor residual o de libros. ¿Mm? El que expresa específicamente el libro en el momento en que estoy analizando, che, en cuánto están valuados mis bienes. Entonces, ahí tenemos tres sistemas. Cuota constante, creciente y decreciente. Cuota constante, mantengo siempre la misma cuota. La cuota va a ir, digamos, creciendo a medida que voy llegando a mi valor final. Y en esto voy teniendo cuotas más elevadas al inicio y después van bajando. Bueno, ¿cuál es la cuota, lo más simple? Bueno, si tengo el valor amortizable que sale del valor inicial menos el final, y tengo la vida útil económica que me la tienen que dar, no la tecnológica, la económica, que me dicen rodados 5 años, una computadora 3 años, o digamos elementos de informática, una máquina 20, bueno, lo divido. Y entonces en este caso era 5 años, supónganse en el bien que estamos analizando, que sea un rodado. Entonces, valor amortizable, que es esa diferencia entre inicial menos final, dividido 5 me va a dar el 20%. Para sacar la cuota es esa ponderación por el valor amortizable me va a decir cuánto vale cada cuota a medida que voy transcurriendo y expresándolo. ¿Y cómo me queda? Valor del bien, el inicial, voy pagando las cuotas y valor del bien inicial menos valor final, el valor amortizable. En este tramo, que es el valor amortizable, voy a ir pagando siempre cuotas iguales. Esas cuotas van a estar expresadas en el cuadro de resultado. Si quiero saber cuánto vale el valor del libro en el año 3, tengo que hacer el valor inicial menos las amortizaciones, las cuotas de amortizaciones acumuladas hasta ese año. Y ahí me da cada uno de los valores residuales. ¿Está? Cuando llego al último año, eran 5, mi valor residual va a ser igual al valor final, porque ya tengo amortizado los 5 años. Acá están mostrando cuotas anuales, no mensuales, por cómo está hecho el gráfico. En los libros contables se tiene que expresar mensualmente, a fin de cada mes se tiene que expresar cada cuota, pero ven cómo se va bajando en escalerita y acá llegué que mi valor final no lo tengo que seguir amortizando. ¿Lo puedo seguir usando? Sí, pero ya tengo mi valor final igual al valor residual. No lo amortizo más. Ese bien ya está todo amortizado. ¿Se entendió? Profe, ¿Cuál es la anterior, la creciente? La creciente, como la decreciente, trabaja a través de la suma de dígitos. Si la vida útil del auto es 5 años, bueno, 5 más 4 más 3 más 2 más 1, descompongo, me da 15 de suma de dígito. Por lo cual es 1/15 al hacer una cuota creciente. Me va a dar ese porcentaje ponderado sobre cada valor amortizable y esto me va a dar la cuota. ¿Ven cómo la cuota va a ir aumentando? Creciente. Las primeras cuotas van a ser menos en unidades monetarias a medida que voy avanzando en más. ¿Por qué dijimos que este sistema de cuota creciente es aplicable a productos totalmente innovadores en el mercado? Porque cuando se hace una innovación, la inversión en I+D, en investigación y desarrollo, es muy elevada y no se puede cumplir en el primer año. Es muy factible que vayamos a pérdidas, que no podamos todavía recuperar, digamos, toda la inversión inicial. No es que vamos a pérdida en el precio unitario y el costo unitario, eso nos da ganancia, pero no tenemos la posibilidad de poder recuperar lo invertido en inversión y desarrollo.
por lo cual necesitamos más tiempos, captar más cantidad de clientes. Por eso, para no castigar aún más, porque la cuota de amortización actúa como un costo fijo, para no castigar aún más a la utilidad de la empresa, las cuotas al inicio son más chiquitas que al final. ¿Eso era lo que vos preguntabas, Patricio, era? Anteriormente que Sí, me... profe, sí, sí, era eso. Ahí está. Pero una duda que tengo, en uno de los trabajos prácticos que hicimos al principio de factores productivos, nos daban, por ejemplo, un valor específico de Claro, porque no amortización. habíamos visto los sistemas de Ok, amortización. Entonces pero digamos que tomábamos diez por dependería del ciento mes, y listo. o sea que depende del mes, o perdón, sí, bueno, el mes o una X cantidad de tiempo iría variando, no es un valor Claro, específico que me van a ir dando. Ok, claro. En el del trabajo de factores productivos, que todavía no vimos amortizaciones, como que dijera que cada cuota es el 10%. Entonces, es tomar el total, imagínense en la cuota constante, tomo el total de la máquina como valía inicialmente, ¿ven? El valor amortizable dividido los años, y ahí me da una cuota pura. Como no habíamos visto los sistemas, se tomó así en forma, digamos, constante sobre el valor de un bien, pero hay que sacar valor inicial y valor final siempre. ¿M? Para factores productivos no lo habíamos visto, entonces lo importante para factores productivos era expresar que era un bien de activo fijo que se depreciaba y que la manera de capitalizarlo era convertir un activo fijo en un circulante. Pero no habíamos visto los diferentes sistemas de amortización. Por eso se tomaba como un porcentaje y listo. profe, ¿y no se Eh, tiene en cuenta la inflación en algunos no, casos? Por no. ejemplo, Eso pero tiene que ver ¿cómo con tengo en otras cuenta cosas cuando cambia? contables que hace el contador para revalorizar inflación. No se tiene en cuenta tampoco en lo de precio de venta y costos. Cuando se está expresando. Después la inflación la tomarán con cambios en los precios, pero no expresada en el libro contable. ¿Mm? Ok, Eh, bueno, ¿cómo es la cuota creciente? Ven que la amortizable es la misma cantidad, pero la cuota va creciendo, cada vez mayor el valor del costo fijo. Por eso conviene que la cuota en un producto que tiene muchos gastos en investigación y desarrollo, la cuota no sea muy pesada, porque si no, cada vez más gastos que hay que contemplar para poder recuperarlo. Entonces, a medida que van pasando los años, se van incorporando nuevos clientes y es más fácil. En cambio, cuando es cuota decreciente es al revés, de vez de 1/15 es 5/15. Entonces, cada vez el peso de la cuota es menor. ¿Mm? Esto es para productos ya instalados, que entonces ya se tiene, o que hay, digamos, la empresa ya está instalada, tiene otros productos que apalancan el que está iniciando, entonces, digamos, prefieren tener una cuota decreciente. 5, 4, 3, 2, 1, que es la suma de dígitos, es igual que el anterior sistema. Lo único que cambia es que vamos a tener una decreciente. ¿Sí? La otra teníamos una concavidad. Y ahí tenemos que llegamos en el quinto año a que el valor residual es igual al valor final. ¿Qué pasa llegado el quinto año? O si lo quiero vender antes, porque uno puede decir, che, la vida útil de la computadora era 3 años, pero a lo mejor al año y medio queremos renovar todo. Bueno, o el auto lo queremos cambiar. Valor residual de libros, habíamos dicho que era el valor del bien registrado en los libros contables una vez deducidas las amortizaciones acumuladas. Y el valor residual real es lo que me paga el mercado, lo que efectivamente, cuando yo quiero vender ese bien que tengo, me paga el mercado, que habíamos dicho que era todo, digamos, el valor que me paga el mercado menos todos los gastos que necesito. Ese era el valor residual real. ¿Qué pasa? Yo puedo tener un bien que el valor del libro esté por debajo, valor del libro, esté por debajo del valor real. Es decir, mi auto estaba en 80.000 o esa máquina y el mercado me paga 100.000 por encima. Entonces ahí yo tengo que mostrar en los libros contables una ganancia.
Cuando se hacen los asientos, que ustedes no lo van a hacer, se expresa la salida de ese bien, ¿m? Con su mochila de amortizaciones acumuladas, pero se tiene que expresar que hay una ganancia. ¿Por qué? Porque hay una capitalización. El mercado paga más de lo que está expresado en libros. Entonces tengo que hacer como cuando expreso una ganancia en una venta de un producto, también tengo que expresar si tengo una ganancia en en la venta de un bien de uso de la empresa, una máquina, un rodado, lo que sea. ¿Y qué pasa al revés? Cuando el valor del libro está por encima de lo que me paga el mercado. El valor del libro está por encima de lo que me marca lo que me quiere pagar el mercado. Entonces tengo una descapitalización, tengo que expresar una pérdida. El auto estaba en 80.000 en valor de libros, pero cuando voy al mercado, mercado no me paga más de 60.000, por lo cual tengo que expresar una pérdida, una cuenta de pérdida de 20.000. ¿Está? Entonces, eso sí lo tenemos que, digamos, tener en claro, que el valor residual real es lo que me paga el mercado. El valor de libros es lo que está expresado en ese balance una vez que al valor inicial se le descontó todas las amortizaciones acumuladas hasta el momento. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, profe, ¿Sí? entonces en el cuadro de resultados siempre sería la cuota del año, o sea, La del cuota de ejercicio, digamos. amortización mensual o anual, según cómo esté expresado el cuadro. En los cuadros Ah, que ok. ustedes tienen de resultado van a estar anualmente, porque Buenísimo, está gracias. expresado por año. ¿Mm? Muy bien. Vamos a hacer un descanso hasta las 5:10. Después, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta del plan de negocios, lo vemos, no hay ningún inconveniente. Y si no hay preguntas y lo quieren que yo lo vaya corrigiendo sin preguntas, hacen entonces el cuestionario del bloque Profe, 1. ¿Se acuerdan? perdón que le interrumpa. Una consulta. El cuestionario que era para hoy, que hay que hacer, que íbamos a hacer en clase, Sí. ¿queda abierto? ¿Se cierra en No, clase? Porque no yo queda abierto. claro, Son 30 minutos que lo tienen que hacer, 35 minutos. No ¿hay es un alguna cuestionario de posibilidad? autoevaluación. Está ¿Está? bien, pero El hay cuestionario alguna de posibilidad de hacer. autoevaluación uno era para ir midiendo, a ver cómo estaba en cuanto a los conocimientos. Este es un Claro, cuestionario que actúa como un mini parcialito, por lo cual actúa, digamos, positivamente como un mini parcialito. ¿Por qué? Porque ustedes respondan bien todas, como respondan la mitad, como respondan bien el 20%, les suma al día del parcial integrador. No es lo que sí les va a servir para saber si tienen que aumentar más información. claro, ¿Sí? pero mi consulta es si lo podríamos llegar a hacer antes del final de la clase, porque yo me tengo Sí, que ir lo van a un hacer cacho antes del antes. final de la clase en la medida de que no tengan consulta cuando vengamos es decir, ¿va a estar comprendido dentro de la clase? Sí. Claro, el Profe, tema es que yo no me puedo quedar hasta el final, ese es mi problema. No, está bien, pero la clase, el final de la clase es a las 7. Esto va a estar seguramente incorporado entre las 5:10 cuando volvemos Ok, ok, de- ok, ok. ¿no? Oye, gracias. profe, 5:10 y 35 minutos, es decir, va a ser antes, salvo que lo quieran hacer ahora, pero sin descanso. Yo ¿Eh? porque no sé qué quieren los demás, pero Bueno, Podríamos hacerlo ahora, porque yo también Sí, tengo que presentar un yo también. por trabajo. mí podríamos hacerlo ahora también. ¿sí? Sí, Bueno, sí, por mí también. ¿sí? ¿Prefieren eso? No, yo no tengo Gracias, problema, profe. esperen que voy al aula virtual. Sí, del plan de negocios no tienen ninguna consulta. Tal vez yo tengo un par. Viste que está en el aula virtual, ¿cómo se dice? Abajo está el cronograma de entregas, que también incluye, dame un momento que abro el documento que lo tengo en la compu, que tiene abajo de todo, ¿cómo se dice? Algunos, las cosas que tenemos que entregar en cada fecha de entrega,
pero cuando veo ¿cómo se dice? El documento de presentación de plan de negocio y las cosas que tenemos que ir presentando, hay algunas cosas que me parece que faltan de lo que está en el documento. O sea, me refiero, uno dice una cosa y el otro pone algunas cosas menos o alguna cosa como el análisis FODA. El análisis FODA lo pueden o no lo pueden hacer. Como ustedes no saben hacer el análisis FODA ponderado, para mí un análisis FODA sin ponderación no dice nada. Eh, Les doy totalmente honesta. Por eso yo el análisis FODA, no, después le comenté a Tomás, el que lo quiera realizar, se realiza, pero cuando el análisis FODA no está ponderado, uno no sabe en qué bisectriz queda, por lo cual no sabe que el FODA es para tomar decisiones estratégicas en una empresa, pero para eso se tiene que ponderar y ver en qué bisectriz de los cuadrantes queda. Ustedes eso no lo vieron porque no tienen comercialización ni mucho menos tienen marketing industrial, por lo cual si quieren realizarlo por una cuestión de que tienen algún conocimiento, bien, si no lo quieren realizar, para mí no aporta valor cuando no está ponderado eh, eh, y no tenemos tiempo en esta materia de poder expresar cómo se pondera un FODA para que sea realmente una herramienta de decisión estratégica en una empresa, no en el área comercial, es una decisión estratégica del área de gerencia general con los demás directivos, porque un FODA aplica que puede haber debilidad en el área de financiamiento, que puede haber debilidad en el área de producto, que puede haber amenazas con sustitutos, que puede, se abarca toda la empresa. Es una decisión estratégica de quienes están a cargo de los diferentes sectores que se tienen que sentar y analizar, pero para eso se tiene que ponderar. Si no es una herramienta que no tiene valor si no se pondera, es solo una cuestión de buenas intenciones, pero sin sentidos, sin sustento. Ustedes lo que tienen que tener es la idea en análisis del microentorno, saber dónde van a, digamos, a insertarse, quiénes van a ser posibles proveedores, quiénes son la competencia, quién es el sustituto, cuáles son las posibilidades de barrera de entrada. Eso me da la dinámica del sector donde me voy a insertar. Una vez que tienen esa dinámica, ahí hacen el planeamiento estratégico, que qué sería la misión. ¿Para qué estoy como empresa y qué sirve la misión? Es el disparador para que aquellos que somos empleados sepamos cuál es nuestra misión. Supónganse en la misión de la facultad puede llegar a ser, estoy inventando, ¿no? La excelencia en calidad educativa en la formación de en la ingeniería. Bueno, indudablemente, si yo soy personal, yo tengo que tener bien en claro que esa es mi directriz. Es decir, tengo que tener en claro que mi directriz es que estoy dirigiéndome a futuros ingenieros que tienen que tener conocimientos no solo técnicos, sino de gestión, porque en algún momento van a tener que tener cargos gerenciales, o tener personas a su cargo o armar sus propios proyectos. Entonces, en base a eso, tengo que armar cada una de las diferentes materias que lo contengan, ¿no? Sirve para eso, sirve como disparador, pero la misión no puede ser más de 3 renglones, 4 como mucho. ¿Por qué? Porque para que sea un disparador de las acciones operativas, necesita ser un disparador de acción, no puede ser un discurso enorme, porque si no nadie lo entendería de realmente para qué está Silvana en la facultad, para qué está Tomás en la facultad o para qué estoy en determinada empresa en el área productiva. Tengo que entenderlo como un disparador claro, conciso, ¿m? Que me diga qué estoy solucionando, con qué y en qué mercado. Muy conciso. Lógicamente, en algunos casos hicieron bien la misión, en otros casos discursos muy largos donde están mostrando cuál es, y eso estaría en el mix de marketing que viene después. ¿Qué es el mix de marketing? ¿Cuál es el producto? Ahí sí se detalla específicamente todo el producto, si el producto va a tener envoltorio, si no, cuál va a ser el ancho, el largo, la manera de realizarlo, cómo llega. ¿Cuál es el canal de distribución? ¿Cómo llega al consumidor final o corporativo de acuerdo a lo que ustedes hayan determinado?
cuál es el precio de venta, si hay dos productos, cuál es el precio estándar y el precio premium y en qué consiste la diferencia y cuál es la comunicación, cómo llegan al potencial cliente, si por redes sociales, si a través de página web, a través de venta por e-commerce, de qué manera. Eso me va a dar. Y después ahí paso a lo que se llama el planeamiento productivo, la cantidad de digamos, recursos que necesito para una unidad de producto o un proyecto si fuera un servicio. Si fuera un servicio, la cantidad de horas hombres o soportes que necesito para poder realizar un proyecto. Si fuera algo tangible, la cantidad de recursos que necesito entre materiales, hora hombre, insumos para hacer un producto. ¿Para qué me permite eso? Para posterior un producto o un lote si fuera algo muy chico. Y a partir de ahí poder entonces decir cuánto tengo que invertir en capital fijo de trabajo para hacer 100.000 lámparas. Si con una lámpara lo hago con X recursos, para llegar a 100.000 lámparas yo tengo que invertir en todo esto. ¿Estoy en condiciones? ¿No estoy en condiciones? Eso es lo que me permite analizar la capacidad instalada. Las 100.000 lámparas la voy a vender en el quinto año. Al principio a lo mejor voy a vender 20.000 lámparas. Voy a tener capacidad ociosa de máquina y de instalaciones. Sí, es lógico, una empresa que está creciendo. En el tercer año van a ocupar un poco más de esa capacidad instalada hasta llegar al quinto de utilizar el 100% de esa capacidad instalada. Es decir, cubrir esas 100.000 unidades de venta de lámparas. Les doy un ejemplo, ¿no? De lámparas. Y ahí van a sacar la evaluación del proyecto. Todo eso que yo le dije antes del dimensionamiento económico va, antes del dimensionamiento del producto, va en el Word. Lo otro va todo expresado en el Excel ya. ¿Está? Ustedes están en la primera etapa, que es en el Word, que es la etapa que más tiempo lleva, porque es armar la idea, saber con qué recursos necesito contar, saber cuál es la cadena de valor de la empresa, es decir, cómo llego a hacer una lámpara. Bueno, de alguna manera necesito adquirir materias primas, necesito hacer un proceso productivo dentro de la empresa, hasta llegar a tener la lámpara en una caja donde sea vendible, con su etiqueta, todo incorporado. Ese sería el producto terminado. Entonces, esa es la cadena de valor. ¿Tá? Eso es lo que necesito tener dimensionado específicamente. Y eso es lo que vamos a ir viendo y las recomendaciones que voy a hacer, que va a hacer Tomás o que voy a hacer yo. Pero esos serían los puntos concisos. ¿M? Yo llegué a ver algo de lo de los palillos, llegué a ver algo de las lámparas y después no, pero bueno, Tomás seguramente sí, así después yo voy a ir mirando en el transcurso de esta semana. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Mm? Sí, profe. Ok, Y voy profe. a ir haciendo los comentarios, al igual que Tomás, dentro del Drive, como para que ustedes, si no se entiende el comentario, nos lo pregunten y si se entiende, realicen la modificación directamente. Bueno, voy a abrir, a ver, el cuestionario. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Seguro? El cuestionario, Sí. acuérdense que es del bloque uno, que sería el bloque que es todo lo que es microeconomía, actividad económica. Esperen que tengo que modificar porque yo lo había puesto 17:30, pero no, va a ser antes. Mm, Bueno, 35. ¿Ahí lo visualizan ya o todavía ustedes no? ¿En qué parte del aula virtual nos tiene que salir el bloque uno? Abajo de ejemplo, ejercicios, en bloque uno, ¿no? Ahí apareció, ¿Sí? recién. Bueno.
Está. El inicio creo que es y 55. Yo tengo y 54. Así que, ¿cuántos somos? 46. Bueno, ¿vos tomaste lista? Perdón, ¿en qué parte está? Abajo, en el bloque 1. En el bloque 1. Sí, yo pasé. Abajo Sí, sí. de ejemplo, ejercicio, oferta y demanda con impuesto. Viene trabajo práctico y abajo cuestionario bloque 1. Antes de, falta un minuto, vayan poniendo sus nombres en el chat, así Tomás lo puede tomar y listo. Profe, Ya. está habilitado solo para Profe, no me escribirle a aparece otra usted. opción que no sea mensaje directo a vos en el chat. Ah, no está habilitado. No los pasé, tengo 47. O sea, me dice el mensaje directo a Ahora Silvana pónganlo, a García. ver. ¿Está? Estamos en la misma situación, me parece. Yo No. tengo chat del grupo. A mí también aparece Sonde para mandar mensaje directo. Ustedes lo vieron todos. Chat del grupo de la reunión, dice acá. No tengo para chat del grupo. No, Pasa es que como, nosotros solo te podemos mandar mensaje a vos. claro, vos a todos. Dice chat desactivado por el anfitrión para nosotros. Pero yo no desactivé nada. No tengo desactivado. ¿Y ahí tampoco? Ahora sí Ahora se sí. puede, me parece. Bueno, incorporen nada más el nombre de ustedes y ya con eso está y hagan tranquilos el... Ahí está. Es y 56. Todos pudieron ingresar, ¿no? Que es lo que me interesa. Sí. ¿Sí? Bárbaro. Lo que dijo Sofía supongo que es para todos. Levantá después de ahí, Tomás, así ya lo tenemos. Sí, lo pasé, lo tengo de los que Bárbaro. estaban Por eso, levántalo de ahí, así ya cronológico por lo los dos. tenés. Chicos, si no hay ninguna, es hasta las 6, ¿no? Si no hay ninguna consulta de los proyectos de negocios, nosotros nos retiramos. Si no, nos quedamos muteados, así no les interrumpimos. Y, y una vez que terminan, lo charlamos. Avísennos, por favor. A Yo, checar si se sumaron más. yo Sí. tengo una muy corta que es, no sé qué es SEO y SEM. Bueno, Dos después campañas. hace tranquilo el cuestionario y yo me muteo